¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde, comenzando un nuevo mes y reiterando como cada tarde nuestro compromiso de compartir con ustedes información confiable y esperando que sea de utilidad en temas relacionados con la salud, con la ciencia, con la investigación, con la cultura, con las humanidades. En fin, además de este espacio, los invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, están abiertas en todo momento para seguir haciendo juntos este programa. Queremos recibir sus dudas y sus comentarios en cualquier momento. Y bueno, como les platicamos el día de ayer, toda esta semana continúa la Estrategia Nacional de Vacunación en nuestro país. Aquí en la Ciudad de México se estará aplicando la dosis de refuerzo en la población de 40 a 49 años, pero también este refuerzo se aplica a los rezagados mayores de 50 años que no hayan podido recibirla a tiempo, al igual que también se recibe al personal médico y educativo que puede acudir a completar su esquema. Y bueno, de acuerdo a la Secretaría de Salud local, en las 16 alcaldías de esta ciudad se da servicio de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde para aplicar también primeras o segundas dosis en rezagados de cualquier edad. Además pueden recibir la primera o la segunda dosis los jóvenes de 15 a 17 años y también aquellos que presenten comorbilidades y estén entre los 12 y los 14 años de edad. Atentos pues a esta información en cada una de las sedes y las alcaldías. Es probable que antes de la pandemia, cuando escuchábamos hablar de salud mental y atención psicológica, pensáramos en algo no prioritario e incluso innecesario. Sin embargo, con esta ya larga crisis de salud, pues nos hemos dado cuenta de que la salud mental y la emocional es fundamental para el bienestar integral de las personas. Una alternativa, por supuesto, es la terapia psicológica, pero para tener más detalles sobre este tema, el día de hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en la UNAM Responde al doctor en Psicología y Desarrollo Humano, Juan José Sánchez Sosa, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, también profesor emérito de la UNAM y por supuesto miembro también de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM. Muy bien, muchas gracias. Un gusto verlo ahora de forma presencial, ya lo habíamos entrevistado a través de Zoom, pero pues seguimos hablando de estos temas que además, como lo decía en la introducción, se vuelven cada vez más prioritarios. ¿Qué debemos decir sobre la salud mental? ¿Qué debemos entender de la salud mental para comprender y para darle un lugar importante como parte de ese bienestar integral de cada una de las personas, doctor? Casi cada autor tiene una definición diferente de salud mental y también hay definiciones institucionales como las de la Organización Mundial de la Salud, pero en esencia lo que tienen en común todas esas definiciones, yo diría que es la salud mental es un equilibrio entre la parte afectiva, las reacciones emocionales, lo que la gente siente, la parte de los pensamientos, de lo que la gente cree o lo que la gente sabe o sus convicciones, y la tercera es lo que la gente hace, lo que hace desde que se despierta hasta que se duerme, y todo esto tiene un complemento adicional porque todo esto también afecta al organismo. Entonces el organismo puede empezar a funcionar de maneras diferentes cuando hay una serie de problemas que no se quitan. Y entonces todo esto junto, si la salud mental con estos 3, 4 componentes están en equilibrio, lo que empieza a pasar es que la parte interpersonal con la gente que vivimos, con la gente que trabajamos, también va adquiriendo valores mucho más funcionales, funcionamos mejor. Entonces, ese sería la esencia básicamente de la salud mental, sus componentes centrales. Ahí vamos a detenernos un poquito, doctor. Es un camino, no sé si decirlo, si es la forma correcta de decirlo, es un camino de ida y vuelta. Una cosa es lo que esos factores ayudan y suman a nuestro bienestar y lo otro es cómo nosotros y este bienestar aporta para lograr este equilibrio también individual y comunitario. Así es. Y mucho tiene que ver con esto que todo el mundo habla del estrés. Hay veces que confundimos la definición de estrés con la definición de sus consecuencias psicológicas. El estrés, en estricto sentido, si nos vamos a las fuentes originales, es la
tensión que surge cuando algo en mi mundo cambia repentinamente y no tengo de otra, tengo que adaptarme rápido, es algo que no puede esperar. Bueno, de esos estresores todos tenemos muchísimos, algunos son diarios, otros son como la pandemia que fue generalizada, repentina, sumamente invasiva, afectó todo lo que hacíamos, lo que pensábamos, lo que sentíamos, etcétera. Lo que creíamos. Lo que creíamos. Y entonces las consecuencias del estrés suelen ser más o menos iguales. Hay ansiedad, angustia, este miedo flotante, que a veces es flotante y a veces lo ubicamos en alguna de las fuentes que nos lo está produciendo. También cambian nuestras creencias, cambia lo que sentimos y podemos incluso modificar cómo reacciona nuestro organismo. Y por ejemplo, si antes no nos enfermábamos mucho de alguna cosa, un estrés sostenido, prolongado, intenso, afecta mucho la forma en que funciona el cuerpo y eso puede también llevar a problemas de salud de naturaleza médica, por así decirlo. Esa es una de las razones por las cuales debemos estar muy atentos a lo que sucede con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional. Doctor, para decirlo en pocas palabras, ¿cuáles son los beneficios que la psicología otorga a esta salud o a este bienestar mental, emocional? Hay básicamente dos formas de verlo, la parte preventiva y la parte, por así decirlo, asistencial o de tratamiento. La parte preventiva surge a partir de, pues ya diríamos, 5 o 6 décadas de investigación sobre cuáles son algunos de los factores que ocurren en la familia, que ocurren en la crianza, que ocurren en la escuela y que se convierten en factores de riesgo para problemas de salud mental. Ahora, esas mismas situaciones, esos mismos escenarios, la casa, la familia, la escuela, el trabajo, pueden generar factores protectores. Depende de qué esté ocurriendo, en qué sentido esté ocurriendo y qué se sabe en investigación científica de los mecanismos que los operan, los mecanismos que los regulan. Y la segunda parte es la parte asistencial. Cuando ya la persona está sufriendo porque tiene reacciones emocionales negativas, intensas, como mucho miedo, mucho enojo, una tristeza profunda, aparentemente inexplicable, etc. Entonces hace falta un tratamiento. El tratamiento puede ser psicológico o puede ser psiquiátrico. Normalmente es psicológico cuando no hay un imbalance químico notorio que requiera recuperarse o que requiera componerse con un medicamento. Y entonces el psicólogo, el profesional de la psicología, tiene una serie de estrategias de psicoterapia que también tienen dos características. Uno, están basadas en investigación científica y dos, están basadas en evidencia clínica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le ayudó a la persona? ¿Esa ayuda le duró? Y esa ayuda el terapeuta la transfirió, ese control del beneficio, lo transfirió a las condiciones naturales de la persona, en su casa, en su trabajo, porque hay cosas que se tienen que hacer. Si esto no funciona y si esto permanece y parece estarse agravando, entonces entra en juego el psiquiatra y analiza si hay algún tipo de imbalance químico en el sistema nervioso y lo corrige con medicamentos y son los casos que llegan a un poco más a extremo. Doctor, son muchos puntos y lo dice usted en muy pocas palabras, pero me gustaría detenernos justo en la parte de la prevención o de la detección a tiempo. El miedo, la ansiedad, el estrés quizás son sentimientos naturales. ¿En qué momento se vuelven o debemos darles una señal de alerta para buscar una atención profesional de cualquier tipo? Básicamente se nota, o lo notamos cada uno de nosotros, o lo nota las personas con quienes vivimos. Cuando no podemos dormir, cuando todo lo que comemos nos hace daño, cuando tenemos temores que no desaparecen, cuando tenemos creencias que nos están haciendo sufrir. Es decir, percibimos muchas amenazas o percibimos amenazas que están ahí, pero que las percibimos mucho más grandes. Esa es una de las fuentes. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Y también tenemos la fuente externa, lo que nos dice, oye, estás muy agresivo, ya bájale tantito, esto no puede seguir así. Entonces, la gente con la que vivimos o con la que trabajamos o con la que estudiamos también son una fuente de retroalimentación para decirnos cómo estamos funcionando. Cuando esto
se hace más o menos crónico o cuando parece que está empeorando, es cuando debemos buscar ayuda profesional. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿A quién acudimos? Hay una serie de criterios, incluso están en la Ley de Salud Mental, que especifican quién puede hacer qué cuando está haciendo psicoterapia y cómo debe funcionar, qué entrenamiento debe tener, qué clase de supervisión clínica tuvo, durante cuánto tiempo, de qué naturaleza, etcétera. Entonces, todo esto cuando se junta es cuando podemos hacer o prevención o podemos hacer ya tratamientos cuando las cosas están más complicadas. Doctor, durante mucho tiempo, me parece, este tema ha sido un tema tabú o con prejuicios, porque justo pensamos en los psicólogos o en los psiquiatras, y lo decimos, vamos, comúnmente, para personas locas, que no necesariamente es así. ¿Cómo ha ido cambiando este concepto en cuanto a las personas? Porque cada vez, eso sí me parece que es más común acudir a terapia y verlo eso, con mayores prejuicios y con la naturalidad que requiere un problema que presentamos, ya sea, a veces son los dientes, a veces es el cuerpo y a veces son las emociones. ¿Cómo normalizarlo, doctor? Así es, ha habido, como yo lo veo, ha habido básicamente dos grupos de razones por las que esto ha mejorado mucho. Uno primero es que está desapareciendo muy rápidamente dentro de nuestra cultura este estigma, esta idea de que yo que tengo que ir a ver al psicólogo o al psiquiatra, pues si no estoy loco. Y lo que la gente ha estado notando es que no es necesario llegar a extremos de sufrimiento psicológico para buscar ayuda. Y entonces, por un lado, la cultura ha ido cambiando en este sentido y hay menos sensación de me van a ver mal, van a hablar mal de mí, van a decir que soy débil, que no puedo con estos problemas y yo debería poder con estos problemas. Eso ha ido desapareciendo lentamente. Y la segunda es que se ha ido conociendo también de una manera más generalizada el que una ayuda a tiempo de un profesional del comportamiento facilita mucho la adaptación que se nos ha, por así decirlo, descompuesto cuando estamos sufriendo, cuando estamos teniendo sensaciones, emociones intensas, pensamientos, creencias que nos están moliendo la vida, que nos están echando a perder este funcionamiento diario. Entonces la gente ya se dio cuenta de que no tiene nada de malo ir no solamente a pedir ayuda, sino hay veces que van a pedir un consejo. Un consejo, claro, un consejo profesional no es como un consejo que da un amigo. Claro, puede haber amigos muy inteligentes y muy sensibles y que lo hagan. Acertados también. Claro, pero quien hace consejo psicológico tiene un entrenamiento muy peculiar, que por cierto reúne las dos características que decíamos hace rato. Está basado en investigación científica y está basado en evidencia clínica. Por estas dos razones, diría yo, son las principales que han hecho que la gente tenga mucho menos temor o mucho menos esta especie de cautela rara que se siente cuando va uno a buscar algún tipo de ayuda psicológica. Yo diría o agregaría, doctor, pues que no solamente no está mal pedirlo, sino además estos beneficios se notan no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal. En este sentido, háblenos de esto, de este comportamiento que obviamente es evidente e impacta en los que están a nuestro alrededor y tiene que ver un poco, si no estoy equivocada, con la medicina conductual, doctor. Así es, la medicina conductual es una especialidad que surgió hace aproximadamente 40 años. Hay una asociación internacional, la más grande hasta ahora, bueno, la primera que se fundó, y que está compuesta aproximadamente la mitad de psicólogos, la mitad de médicos, aunque hay otras profesiones de la salud que también están ahí. La medicina conductual básicamente lo que hace es irse a la parte de cómo el deterioro en el comportamiento, este deterioro emocional que decíamos, está empezando a contribuir, no necesariamente causar, pero está contribuyendo a problemas de naturaleza médica. Una cosa que yo digo mucho en mis clases es, hace apenas 40 años no sabíamos cuáles eran los mecanismos que hacían que un estrés intenso, sostenido, no manejado, se convierten en una gripa o en un tumor. No quiere decir que lo causen, porque la mayor parte de las causas son de naturaleza genética, pero sí es un componente que agrava esa probabilidad. Un poco, por decirlo de alguna manera, es el empujoncito final que necesitaba un estrés intenso mal manejado para esto. Y entonces la medicina conductual lo que hace es
revisar con sistematicidad, con una aproximación científica, esta interfaz entre el organismo y su funcionamiento y la psicología y cómo se afectan mutuamente. Y entonces lo que hacemos en medicina conductual es tratar los problemas psicológicos en personas enfermas. Por ejemplo, hay muchos padecimientos crónicos que es latoso cuidar por parte del propio paciente o del profesional de salud que lo está atendiendo. Uno de los más frecuentes es se les da un medicamento y no se lo toman. La Organización Mundial de la Salud, por cierto que son datos replicados en México, tiene un dato interesantísimo. Cuando tenemos una enfermedad aguda, las enfermedades agudas normalmente duelen, normalmente nos llevan a una incomodidad extrema y eso nos activa y entonces nos tomamos el medicamento. Entonces, en estas enfermedades agudas, de cada 10 instrucciones que se le dan al paciente, sigue aproximadamente 8 o 9. Pero si la enfermedad es crónica, de cada 10 instrucciones o de cosas que se le dicen al paciente que haga, hace aproximadamente 5, tenemos esos datos. Pero si además de ser un padecimiento crónico de largo curso, es un padecimiento relativamente asintomático, el paciente no lo siente y entonces se le da el medicamento y los datos que se tienen es que de cada 10 cosas que debería estar haciendo, está haciendo 2 o 3. Cuando la Organización Mundial de la Salud vio estos datos, claro, puede haberlo pensado en términos financieros. Quiere decir que de cada 100 pesos o de cada $100 o de cada 100 euros que se le meten al sector salud, se pueden estar yendo a la basura 7 en estos padecimientos. Y entonces la medicina conductual, una de los objetivos que tiene es precisamente el modular el comportamiento del paciente, de quien lo cuida en su casa, y hay veces que también del propio profesional de la salud, para que esto no ocurra, para que siga sus instrucciones de dieta, de ejercicio, de medicamentos, etcétera, pero también se hace cuando hay reacciones emocionales que le están molestando al paciente. Y son las mismas: ansiedad, esta angustia, una tristeza inexplicable que lo inmoviliza, deja incluso de autocuidarse, deja incluso de disfrutar cosas que antes le gustaban mucho. En fin, hay una serie de síntomas o de grupos de síntomas que se registran, se observan y se ponen bajo un tratamiento sistemático que les ayuda a funcionar mejor en su salud física y en su salud mental. Si se cumplen, tienen resultados positivos, y si no se cumplen, pueden presentarse manifestaciones, por supuesto, más graves que impactan a nivel global. Doctor, estamos terminando la entrevista y me gustaría que nos diera su opinión y pues algunos consejos o conceptos que debemos tener como muy aprendidos o muy claros en cuanto a la importancia de atender la salud mental, de tener una cultura de la prevención y promoverla a cada momento. Lo hemos visto como muy claramente durante esta pandemia, se ha vuelto una prioridad. Pero ¿cómo lograr que no sea algo intermitente, exactamente, que sea una constante? Hay muchas cosas que tenemos que hacer y en ese sentido tenemos buenas y malas noticias. La mayor parte de los problemas de salud mental surgen de una disfunción, si queremos, de una interacción interpersonal normalmente en la familia desde que somos muy chicos. Entonces hay una disfunción, hay problemas de agresión, hay problemas de falta de expresión del afecto, hay problemas de falta de reconocimiento a la niña o al niño cuando hacen un esfuerzo excepcional. Hay una serie de condiciones que ahora conocemos. Ahora sí tenemos varias décadas de investigación que nos dice cuál es el peso relativo de estos factores de riesgo durante la crianza, durante la interacción familiar. Entonces las malas noticias son que eso ya está ahí, ya no lo podemos modificar. Las buenas noticias es que si identificamos esos factores de riesgo a tiempo y alguien nos educa, alguien nos enseña a ponerles atención y a modificarlos en cierto sentido, estamos haciendo prevención. Quizá estamos haciendo lo que se denomina prevención secundaria, es decir, ya hay un poquito de daño, pero lo que vamos a hacer es educar a la persona para que ese daño no se agrave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, poner atención a cuando estamos cayendo en extremos que la gente con la que vivimos no nota y nos dice.
Esa es una de las fuentes, como decíamos antes. La otra es cómo me estoy sintiendo, qué problemas estoy teniendo, y ir poniendo atención con cada vez más cuidado a cómo esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, que me estoy creyendo o que estoy haciendo afecta la vida de la gente con la que vivo, la gente con la que trabajo, etcétera. Esas serían las dos. Y una tercera que es desafortunada, es casi en el mundo está haciendo prevención en salud mental. Hemos enfocado demasiado a cuando las cosas ya se complicaron de manera tal que requerimos una atención especializada. Pero hay una serie de cosas que se pueden hacer. Yo me lo imagino como un sistema articulado, cuidadoso, bien basado en investigación de escuelas para padres, que prácticamente no hay, y desafortunadamente algunas de las que hay no tienen esta característica de estar bien informadas en investigación, en evidencia educativa, en evidencia clínica, etc. Yo creo que hay que hacer estas 2 o 3 cosas y hay que hacerlas de una manera sistemática, y lo podemos empezar desde la misma educación formal en la escuela primaria. Quizá hay que revisar los planes de estudios de las escuelas normales para maestros. Hay mucho que se puede hacer desde aquel entonces, pero lo importante sería también llevarlo a la casa, y eso es más difícil. Ha habido buenos intentos y muchos dependen justamente de los medios. Dependen justamente de qué nos digan, qué nos recomienden, etc. Tener la información certera que nos pueda ayudar, doctor. Tenerla a tiempo. Y tenerla a tiempo. Y la información solita no cambia la conducta. Algo que yo le digo mucho a mis alumnos es, si la información solita cambiara la conducta, no habría en todo el mundo un solo médico que fumara. La información no cambia la conducta, necesitamos otras cosas, y para eso necesitamos saber cuáles son los factores que modifican el comportamiento. Pues quedémonos con las buenas noticias, doctor. Es un tema importante que está sobre la mesa, que se está atendiendo. Hagamos lo que nos toca para que haya una mayor prevención, una detección o una atención a tiempo, y pues como consejos o primeras tareas, pues reconocer lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, y escuchar a los que están a nuestro alrededor será nuestra primera tarea. Magnífico. Doctor Juan José Sánchez Sosa, le agradezco muchísimo estos minutos, esta información para la UNAM Responde. Seguramente será de mucha utilidad. Es usted miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y profesor emérito de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos, que se vuelvan consejos y hábitos cotidianos, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida con Anel Pérez, que esta tarde nos platica sobre algunos cambios en el periódico de poesía de la universidad. Estos cambios dan paso a la visión y al talento de una joven poeta mexicana que vamos a conocer enseguida junto con parte de su obra. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura y al fomento de la cultura escrita. Pues comparto con ustedes una noticia, un cambio en nuestro querido periódico de poesía. Y es que Daniel Saldaña París, nuestro queridísimo colega poeta, novelista, ensayista, que estuvo 3 años al lado del editor Hernán Bravo Varela, emprende nuevos retos. Así que hasta pronto y muchísimas gracias, querido Daniel. Mucho éxito en lo que venga. Y le damos asimismo la bienvenida como jefa de redacción de Periódico Punto de Poesía a una joven autora y editora nacida en Guadalajara, Jalisco, y me refiero a Citlali Rodríguez, o Cici, como la conocemos comúnmente. Es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y ha sido becaria del FONCA y ha colaborado en diferentes revistas literarias de México y del mundo. Tiene publicados 5 libros de poesía, entre los que destacan Datsun, publicado por Punto de Partida en 2009, Catnip, editado en la colección La Ceibita del programa Tierra Adentro, y Jos Tiburón, publicado por Mantis Editores, una obra que la llevó a ganar el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2015. Voy a compartir con ustedes un texto que se llama Vinil, que viene justamente en la sección Cajita Feliz de Datsun. Miro el punto antes del punto que da pauta de línea, brea dispersa por la grieta horizontal de una palabra. Sé que los ojos son interferencias en el zumbido del rostro y aún así me ciño a ellos como a 2 rieles de bambú. Miro el punto antes del punto, no es el árbol insumiso del polvo, es el punto antes del punto, un paseo en la sonda invertida de la especie. Ave dilatada en el contorno del estanque. Puedo seguir mirando, incrustada en el ademán convexo de la memoria sin desviar la caída. Punto corre a toda vereda, dibuja la línea artificial de mis palmas.
Soy una pieza extendida a lo largo de mis manos. Rueda en sí mismo, antes del punto, el molino erosionado de la vista. Inventa la secuencia antes, después. En el centro, el punto antes del punto. Línea es lo que hay entre el sonido y su morada. Bienvenida Sisi Rodríguez a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y bienvenidas todas las personas que quieran conocer periodicodepoesia.unam.mx. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, si leo, no me encierro. Una nueva posibilidad de acercarnos a la poesía con esta mirada renovada en el periódico universitario. Y bueno, semana a semana aquí los mantenemos al tanto de las novedades que presenta Gaceta UNAM. El número más reciente aborda temas relacionados con COVID-19, con literatura, con educación y mucho más. Vamos a ver parte de esta información. ¿Cuánto pueden durar las secuelas de COVID-19? Todo lo que debemos saber sobre el long COVID, sus manifestaciones y tratamientos. Médico, científico y universitario. Una entrevista en recuerdo del doctor Rui Pérez Tamayo sobre la alegría de ser científico. El Sistema Universitario Abierto y Educación a Distancia, SUAYED, cumple 5 décadas de ser una alternativa de calidad en modalidad abierta y a distancia. 10 claves para acercarnos a Ulises de James Joyce a 100 años de su publicación. Un texto y un número que podemos ir revisando poco a poco porque en verdad son propuestas interesantes de especialistas universitarios de prácticamente todas las áreas del conocimiento de nuestra universidad. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Muchísimas gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día desde casa, desde el máster y aquí en nuestras instalaciones de Ciudad Universitaria. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.